Son demasiado buenos para la Championship, pero demasiado malos para la Premier. Esa es la situación que le ocurre al Norwich City hace ya varias temporadas. El equipo de los Canarios es quizá el mejor ejemplo de equipo ascensor en el mundo, a punto tal que para el resto de los fanáticos ingleses ya se volvió prácticamente un meme. Así que en este video vamos a repasar todas las temporadas de este equipo del este de Inglaterra en la última década. Vamos a subirnos a esa montaña rusa, a ese ascensor, a ese sub y baja. Nuestra aventura comienza en 2010, cuando el Norwich sale campeón de la League One, o sea la tercera división, y se gana un lugar en la Championship. Al ser un recién ascendido, no se tenían muchas expectativas hacia el equipo, pero terminaron siendo la gran revelación de aquella temporada en la segunda división. Bajo la conducción del escocés Paul Lambert, el Norwich fue subcampeón en dicha temporada, con 84 puntos, 4 unidades por debajo del campeón, el Queen's Park Rangers. El goleador del equipo fue Grant Holt con 21 anotaciones. De esta manera, los canarios regresaban a la Premier League después de 6 años, la última vez que la jugaron había sido en 2005. El regreso del Norwich a la máxima categoría trajo como resultado una temporada bastante aceptable. Una vez más, el técnico durante todo su transcurso fue Paul Lambert. Los canarios finalizaron en un respetable 12º lugar, lejos de toda pelea por el descenso. Una vez más, el goleador del equipo fue Grant Holt, esta vez con 15 goles. La siguiente temporada fue muy similar a la anterior. Una vez más, el Norwich hizo una campaña de mitad de tabla, finalizando 11º. Lo que sí cambió fue el entrenador, siendo dirigidos esta vez por el irlandés Chris Hughton. Tras un arranque fatal, donde no ganaron en sus primeros 7 partidos, el equipo reaccionó y tuvo una racha muy positiva entre las fechas 8 y 17, donde no conocieron la derrota. La segunda rueda en cambio fue bastante irregular, lo cual explica su posición final en la tabla. Por tercera temporada consecutiva, Grant Holt fue el goleador del equipo con 8 tantos. Tras 2 temporadas aceptables, todo se vino abajo en la tercera. El equipo nunca encontró el rumbo y se mantuvo durante buena parte del torneo en la zona roja. A poca fecha de finalizar la temporada, Chris Hughton fue reemplazado por Neil Adams en el banco, pero ya no había nada que hacer. El Norwich se iba al descenso con una suma de 33 puntos, a 3 del último salvado. Los goleadores de la temporada fueron Gary Hopper y Robert Snodgrass, ambos con 6 tantos. Esta temporada para el Norwich sería la que comenzaría con su fama de equipo ascensor. Tras una primera mitad algo irregular bajo el mando de Neil Adams, en la segunda sería a cargo del equipo el escocés Alex Neil, y con él los canarios lograrían una suma de puntos importantes que los haría escalar posiciones. Al final quedaron terceros, en puestos de playoff. En la final del mismo vencieron por 2-0 al Middlesbrough, regresando de esta manera a la Premier League de forma inmediata. El goleador del equipo sería Cameron Jerome con 20 anotaciones. La temporada 15-16 sería recordada por todos como una histórica. Fue aquella donde el Leicester City sorprendió al mundo entero, quedándose con el título de forma impensada y sorpresiva. ¿Pero saben lo que no fue sorpresivo? Así es, que el Norwich vuelva a descender. La verdad hay muy poco para destacar del equipo en esta temporada, siempre estuvieron en los últimos lugares. Finalizaron penúltimos con 34 puntos. El técnico durante todo ese transcurso fue Alex Neil, y el goleador del equipo aquella temporada fue el congoleño Dioumerci Mokani, con 7 goles. En la 16-17, el ascensor dejó de funcionar por problemas técnicos y se quedó estancado. El Norwich hizo una temporada bastante mediocre en la Championship. Tuvo chances de entrar a los playoffs, pero al final terminaron en el 8º lugar con 70 puntos. Alex Neil dirigió al equipo hasta la segunda rueda, cuando fue reemplazado por otro técnico escocés, Alan Irvine. El goleador del equipo fue Cameron Jerome con 16 goles. En la 17-18, el ascensor seguía estancado, incluso esta vez peor que la temporada pasada, ya que a diferencia de la anterior, donde al menos estuvo peleando por un lugar en los playoffs, en esta no peleó por absolutamente nada, y quedó en una discreta posición de mitad de tabla. Dirigidos por el alemán Daniel Fark, y teniendo como goleador a James Maddison con 14 goles, el Norwich quedó 14º con 60 puntos. Después de una temporada tan irregular, parecía que este sería el fin de la leyenda del equipo ascensor, pero... En esta temporada, el Norwich arrasó. Tras pelear la punta durante todo el transcurso, tuvo una racha muy positiva sobre el final del mismo, manteniéndose invicto en los últimos 13 partidos. Los canarios fueron los campeones indiscutidos con 94 puntos, dirigidos una vez más por Daniel Fark y teniendo como figuras a Tim Krul, Emiliano Buendía y Teemu Pukki, quien fuera el goleador del equipo con 9 tantos.
Después de hacer una temporada tan brillante en la Championship pasada y de mantener a toda la base que logró el ascenso a la primera división, se esperaba que el Norwich tenga una participación destacada en la Premier. Muchos antes de empezar lo veían como una posible revelación, o al menos esperaban que quedaran en mitad de tabla. ¿Y pasó eso? Claro que no. Esto es Norwich, papá, y acá si no se asciende o se desciende no se puede jugar. Daniel Farke fue el entrenador durante toda una temporada desastrosa, donde a falta de varias fechas para terminarse ya tenían asegurado su descenso. Quedaron últimos, con apenas 21 puntos, y pasaron de ser una posible revelación a ser la gran decepción del certamen. Teemu Pukki fue de nuevo el goleador con 11 tantos, que no sirvieron para evitar lo que fuera una temporada para el olvido. Después del desastre que había sido su paso por la Premier, nadie tenía fe en el equipo de cara a la Championship, y se pensaba que no tendría chances de regresar. ¿Y pasó eso? Claro que no. Esto es Norwich, papá, y acá si no se asciende o se desciende no se puede jugar. No solamente volvieron a subir, sino que una vez más volvieron a ser campeones, esta vez con 97 puntos, liderando la tabla desde casi todo su transcurso. El entrenador fue de nuevo Daniel Farke, el mismo que también había logrado el título en 2019, teniendo en su vitrina 2 torneos de segunda división con un mismo equipo. Y para no perder la costumbre, el goleador del equipo volvió a ser Teemu Pukki. Esta vez, el finlandés anotó en 26 ocasiones. Y así llegamos a la temporada actual, con el Norwich regresando de nuevo a la máxima categoría y con la ilusión de esta vez no volver a sufrir con el descenso. ¿Y pasó eso? Claro que no. Esto es Norwich, papá, y acá si no se asciende o se desciende no se puede jugar. A fecha de publicación de este video, faltan 3 fechas para que termine la temporada de la Premier League y el Norwich ya está descendido. Todavía no sabemos si va a terminar último o penúltimo. La verdad que esa pelea mano a mano con el Watford viene siendo muy emocionante. Durante la primera rueda, el equipo fue dirigido por Daniel Farke, quien después de 4 años en el banquillo, 2 ascensos y un descenso y medio en su haber, terminaba su etapa en el club. En su lugar llegó Dean Smith, quien no logró torcer el rumbo del equipo y es quien dirige al plantel actualmente. En cuanto al goleador, Teemu Pukki lleva por ahora 10 goles y va encaminado a convertirse en el máximo anotador del Norwich por 4ª temporada consecutiva. En resumen, desde el año 2011, el Norwich lleva 4 ascensos a la Premier y la misma cantidad de descensos a la Championship. En tan solo 11 años subió y bajó de categoría tantas veces. Como dije al principio del video, da la impresión que son demasiado buenos para la Championship, pero demasiado malos para la Premier. ¿Cuál es la solución? Yo diría que hay que crear una nueva categoría intermedia exclusiva para ellos. Y también en esta podríamos agregar a otros equipos como el Watford o el Fulham, que en estos últimos años también subieron y bajaron bastante. En fin amigos, ¿cómo creen que le irá al Norwich en la próxima temporada en la Championship? ¿Creen que volverá de nuevo a ascender para continuar con esta historia que parece no tener fin? Si les pareció interesante este video, por favor denle like, suscríbanse, activen la campanita y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les hablo Futboqueando y hasta la próxima.